Estamos con el arquitecto Mario Schenkman, director general de Grupo de Diseño Urbano. Arquitecto Schenkman, ¿cuál es el estatus en México en general de la necesidad o sobre esta necesidad de armonizar el desarrollo urbano con la sostenibilidad del planeta y la calidad de vida de la población? Es muy importante, es un factor fundamental. Ahorita, primero, como dice usted, a nivel global, pues con el cambio climático, con el calentamiento de la Tierra en general y con un proceso mundial, no solamente en México, de proceso de urbanización explosivo. Si pensamos que en México había hace 50 años 50 o 60 millones de habitantes, hoy somos 130, y que ahora hay más de 10 o 15 ciudades en México, mayores a 1 millón de habitantes, pues el tema es fundamental, ¿no? Sí, sobre todo considerando esto que ya mencionaba usted de la concentración urbana en México y que se estima que alrededor de 80% de los mexicanos hoy día viven en ciudades, Ya, en zonas urbanas. exactamente. Y bueno, por tal, el crecimiento en nuestras ciudades a partir de los años 50 o 60 fue explosivo. Fue explosivo, por un lado, el crecimiento demográfico y por ende el proceso campo a ciudad y que no ha parado, ¿verdad? Entonces, como digo, este es un tema fundamental, todo el aspecto de pues esta armonización que me parece una palabra muy bonita, entre ciudad y espacio abierto, medio ambiente y sustentabilidad, ¿no? Eh, Se considera que para que una ciudad esté en equilibrio, mínimo tiene que tener 10 metros cuadrados por habitante de espacio abierto público, es decir, de parques, de jardines, de plazas, alamedas, etcétera. Aparte de esto, tenemos que tener mínimo, un árbol por habitante. Entonces, si por ejemplo, Monterrey son 5 millones, pues tiene que haber 5 millones de árboles en la ciudad, ¿no? En la ciudad, en el espacio urbano. En el espacio urbano, sean calles, sean plazas, ¿verdad? Y para Bueno, tener una idea, arquitecto, perdón por la interrupción, pero sí. para tener una idea, ¿cuál es la proporción actual en Monterrey, en una ciudad como Monterrey? Estamos totalmente desequilibrados. Estamos hablando de ciudades que tienen 1.5 metros cuadrados por habitante, a ciudades que tienen 3. La Ciudad de México tiene 3, pero el área metropolitana no anda ni siquiera en el metro cuadrado por habitante, en espacio público abierto. ¿Y en cuanto a número de árboles? En árboles también, la Ciudad de México en sí es una ciudad increíble, forestada, la Ciudad de México, pero no el área metropolitana. Digamos, el área metropolitana, considerando que ahorita pues, la Ciudad de México tiene 8 o 9 millones de habitantes, el área metropolitana tiene 17, ¿verdad? Es decir, que estamos en tanto las mismas personas que viven en la Ciudad de México, otro tanto vive en el área metropolitana. Y bueno, y tenemos también desequilibrios enormes en la Ciudad de México entre las alcaldías que están hacia el oriente y el norte, ¿verdad? Como Iztapalapa o Iztacalco, ¿verdad? En donde hace 50 años en Iztapalapa había 100,000 habitantes y ahora hay 1.750.000. Es decir, que son datos espeluznantes, ¿no? ¿Y cómo está el desequilibrio para ejemplificar El e ir desequilibrio es aterrizando? total, es absolutamente total. Es decir, la mayoría de los servicios ambientales, recreativos, de espacio abierto público, están en el lado, vamos a llamarle, de la calzada de Tlalpan hacia el poniente de la ciudad. El desequilibrio en temas culturales,
universitarios, de recreación y de cultura y de espacio abierto hacia estas zonas de la ciudad es realmente pues, preocupante y pues por eso sabemos que son zonas mucho más complejas, con problemas sociales muy complejos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo están ahora y cómo deberían estar? Pues, insisto, entonces necesitaríamos hacer campañas muy fuertes de voltear hacia esas zonas y al área metropolitana, no nada más a la Ciudad de México, al área metropolitana. Insisto mucho en el área metropolitana. Porque, bueno, en términos de todo esto que estoy diciendo, estos servicios, vamos a llamarles que son los que dan calidad de vida, educación, cultura, recreación y espacio abierto. Son los temas fundamentales claro, donde hay un equilibrio déficit. Y de una equidad en servicios y en calidad de vida, ¿no? Para darle un simple dato, por ejemplo, sabemos que en Chapultepec visitan Chapultepec cerca de 17 millones de habitantes al año, de visitantes al año, ¿no? Y 38% vienen del área metropolitana. Es decir, ¿por qué vienen? ¿Por qué toman de 5, 10, 15, 30 kilómetros la visita a Chapultepec? Pues porque obviamente no hay esos satisfactores, esos servicios, esos derechos en las zonas más pobres del área metropolitana. Esto se inscribe dentro o pasa más bien por una concientización por parte de todos los actores urbanos o todos los actores que inciden en la planeación urbana. ¿Qué papel toca hacer a los gobiernos? No solo hablo del gobierno federal, hablo de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de los gobiernos de las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. ¿Cuál es el papel que toca jugar a los gobiernos para incentivar hacia esta armonización? Pues precisamente el tema de espacio abierto y de servicios, digamos, culturales, recreativos, tiene que ver a todas las escalas. Es decir, no pensemos que un municipio va a ser un enorme parque, ¿verdad? Pero sí puede ser pequeños parques, porque todo el tema va desde el mini parque, ¿verdad? Desde la esquina. Lo importante es la accesibilidad, ¿verdad? A esos satisfactores, que el niño pueda, que el muchacho pueda una tarde salir de su casa y salir a jugar fútbol, salir a correr, etcétera, etcétera, que esté a 2 cuadras, ¿verdad? 4 cuadras, no a 30 kilómetros como está Chapultepec, que tengas que tomar el metro, camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es un tema que va desde lo municipal a lo estatal y a lo federal. Y otra vez también hacia lo público y privado. Yo creo que ahora el tema muy interesante, el tema muy fundamental en todas partes del mundo, es la participación público-privado en este tipo de satisfactores, que también tiene que estar involucrada la iniciativa privada. Hay muchas formas de hacerse de espacios públicos o de creación de parques. Muchas ciudades tienen un banco de tierra, digamos, bancos de tierra, quiero decir, terrenos, pues, en formas que simplemente están, digamos, dejados, ¿no? Abandonados. Entonces, la forma es, en términos por un lado, de impuestos, en términos, por otro lado, de nuevas formas que tenemos que crear, que se han creado en muchas partes del mundo, en poder implementar estos lugares, estos espacios. Por ejemplo, vamos a decir, la densificación es un tema muy importante de las ciudades. Es decir, qué bueno que estamos densificando las ciudades. No extendiéndolas horizontalmente, densificándolas, ¿no? Qué bueno que estamos verticalmente. Es fundamental, porque entonces obviamente todo funciona mejor, transporte público, infraestructura, comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero donde estamos totalmente atrasados es que las leyes se han cambiado para tener más densidad, pero no en espacio abierto. ¿Me explico? Entonces, o en transporte. Entonces,
La normatividad debería avanzar en paralelo de manera integral. Exactamente. Por ejemplo, si yo hago un edificio de 8 pisos, de 4 pisos, de 12 pisos, o de 30 o de 50 pisos, debería yo aportar como iniciativa privada hacia bancos de tierra, ya sea en estos municipios o a nivel metropolitano, ¿verdad? Es decir, es muy bueno que se esté densificando la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Querétaro, no se diga, etcétera, etcétera. Y la normativa actualmente no está orientada hacia la obtención de espacio público, de tal manera que pues no puede implementarse, ¿no? Es decir, es una especie de círculo vicioso. Tenemos que crear un círculo virtuoso, ¿verdad? Se han cambiado los reglamentos, por ejemplo, de no tener, por ejemplo, el reglamento de estacionamientos, en donde ya no se tiene que tener tantos metros cuadrados, por ejemplo, en la Ciudad de México, por cada metro cuadrado de oficinas, cuántos metros cuadrados debes de tener para estacionamiento. Eso ya afortunadamente, pero no se creó el mecanismo para transferirlo eso a transporte público. Es decir, decías, ok, tú tienes que poner 300 coches en este edificio, ¿verdad? Estaba sobrado. Ok, vas a poner 150. Pues esos otros 150, aportarlos a un banco, a un fondo que fuera transparente, ¿verdad? Para crear transporte público. Un fondo que manejara iniciativa privada y sector público, ¿verdad? Igual en el espacio público. Si yo te dejo hacer un edificio de 30 pisos, ¿cuál va a ser tu aportación al espacio público? No al espacio que tienes que dejar en tu terreno, ¿verdad? Al espacio público. Esta Realmente. es una buena práctica a nivel Sí, internacional. es correcto. Sí, En el definitivamente. caso de México, ¿hay algún punto en el que esto ya se está implementando? Bueno, yo creo que hay un caso muy interesante que fue la Mexicana, que nosotros hicimos, El el Parque La Mexicana, que está en Santa Fe, en donde era un terreno público, un terreno de 40 hectáreas, y se destinó una parte, 2 hectáreas, para el desarrollo, 3 hectáreas para el desarrollo vertical, y los promotores pagaron el parque a cuenta de la venta de los terrenos. Entonces, el parque sí, efectivamente le costó a la ciudad en términos de vender esos terrenos, parte de esos terrenos, el 13% o el 20% con toda la vialidad, pero a reserva de que primero pagara los promotores los terrenos con el parque y con la vialidad y con la infraestructura. Entonces son modelos, como digo, público-privados que se están desarrollando pues, en muchas partes, en Estados Unidos, en Francia, en París. Se siguen creando, en París se siguen creando nuevos parques, nuevos desarrollos, y hay vivienda en el círculo central de París, nueva, digamos, ¿no? Encima de infraestructura vieja, por ejemplo, donde eran estaciones de trenes que ya... Esa era mi siguiente pregunta, Sí. justamente. ¿Estamos hablando aquí solamente de espacios nuevos o espacios viejos que se pueden intervenir y de alguna manera Sí. corregir Claro. en No términos de solamente las eso. nuevas Bueno, tendencias de desarrollo urbano? claro, mire, precisamente toca usted otro tema muy interesante del urbanismo contemporáneo, ¿no? La mayoría de los proyectos urbanos importantes en todas las ciudades del mundo es en lugares postindustriales. ¿Qué quiere decir eso? Lugares que se cerraron industrialmente, por ejemplo, en París. La fábrica Renault hace mucho que dejó de estar en París. Es más, está a lo mejor en la Ciudad de México o en otros países, ¿verdad? Puede estar en Brasil, ¿verdad? O en la India O o la en India China. o en China, ¿verdad? Pero entonces es un terreno que se recicla, ¿verdad? Que primero se tiene que remediar, es decir, limpiar, y tiene una cantidad bárbara de infraestructura, obviamente, porque ya era industria, ¿no? Y entonces allí, en todas las ciudades del mundo, en todas las ciudades del mundo,
Eso es un lugar en donde se está reciclando la ciudad hacia adentro. Entonces deben de haber políticas muy importantes de, ahí sí, de espacio abierto, para desarrollar lugares densificados, ¿verdad? Pero en equilibrio con la naturaleza y en equilibrio con otros satisfactores educativos y culturales, ¿no? Por ejemplo, pues la zona de la Nueva Granada, aquí en la Ciudad de México, atrás de Polanco, una zona totalmente industrial. En Escaposalco, en la parte norponiente de la Ciudad de México. Entonces, ahí se perdió una gran oportunidad, porque no se vio un plan, digamos, simplemente fue un cambio de uso del ¿Integral? suelo, claro, un plan integral, ¿verdad? Simplemente se dio un cambio de uso del suelo, la densidad es bárbara, ¿verdad? La densidad con edificios de 30 pisos, 25 pisos, lo estamos viendo, ¿no? Y hoy existen problemas de vialidad, de, problemas... de vialidad y cero espacio abierto. Entonces, público, es decir, y muy poco espacio abierto privado, por supuesto, porque la normatividad no está relacionada a el número de habitaciones, pues, o de metros cuadrados, ¿no? No sé si me explico, ¿verdad? Es decir, antes de, la normatividad simplemente dice en relación a el terreno. ¿Me explico? El 20% del terreno lo tienes que dejar en área verde, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo que yo construya de 300 departamentos a 500 departamentos, ¿no? Ok, ese espacio abierto debe ser en relación al con número el de... número de personas, de Exacto, habitantes. exacto. Okay. O de metros cuadrados vendibles, ¿no? No en relación con el terreno construido, con la Exactamente, superficie construida. exactamente. Entonces, es un tema. ¿Y ¿para qué son los espacios? Esa es la parte social, vamos a llamarle, la parte de equilibrio. Pero también la parte ambiental. Es decir, las áreas verdes cumplen, como usted muy bien lo dijo, un factor ambiental, lo que se llama servicios ambientales. Es decir, ¿cuáles son esos servicios ambientales? Los servicios ambientales son, por un lado, infiltración de agua en el subsuelo, ¿verdad? La captación de grandes o pequeños espacios verdes en la ciudad para infiltración de agua en el subsuelo. No tenemos que tirarla, el agua, en el subsuelo. Algunas personas, algunos arquitectos importantes, nuevos, ¿verdad? Con la nueva filosofía, digamos, de la infiltración, algunos llaman ciudades esponja, que la ciudad pueda absorber agua en todos niveles, a nivel de calles también se puede hacer, ¿verdad? Con los materiales Con correctos. correctos filtrantes, con lo que se llama biozanjas, ¿verdad? Que captan agua, que la contienen, entonces los diámetros de los tubos se vuelven más chicos, ¿verdad? No hay inundaciones, se contienen las bajadas de agua. Arquitecto, hoy día existen todas las tecnologías, todo el conocimiento técnico necesario para crear una armonía 100% del entorno urbano con la naturaleza, y esto obviamente toma sentido, el buscar el equilibrio de estos factores toma sentido cuando se habla de la calidad de vida de las personas. Claro. ¿Existen Por hoy supuesto. todas las herramientas Ha cambiado, sí, suficientes? en los últimos 20 años ha habido un cambio diametral, digamos, opuesto a lo que se venía haciendo en las ingenierías y en las infraestructuras, digamos, de la ciudad. Hoy lo que se llama infraestructura verde e infraestructura azul. La infraestructura verde es la que capta agua, por ejemplo, y la transforma y la infiltra. Ya no es esta visión de la ingeniería de tengo agua, lo hago, lo que antes era la visión, tengo problema, lo tiro y lo saco, ¿no? Tengo basura, pues la tiro en un lugar y ahí se quedó, ¿no? Es cómo reciclo, ¿verdad? La basura, cómo reciclo el drenaje, cómo reciclo el agua filtrante de la zona, digamos, de las aguas de lluvia, ¿verdad? Hay un dato muy interesante, por ejemplo, en la Ciudad de México cae la misma cantidad de agua que en Londres. No lo pensamos, pero tenemos un promedio de 600 a 700 hasta
1000 milímetros de agua, es una cantidad bestial Y el de nivel agua. de reaprovechamiento que Es, se hace aquí eh, versus el que se es muy hace. pequeño, es decir, no tengo los datos así, pero se estima, por lo menos en lo que sabemos de la zona digamos, los especialistas, de alrededor del 15%, nada más del reciclaje de aguas negras hacia la Ciudad de México. Y de infiltración, pues muy poca, ¿verdad? Nada más los parques. Entonces hay unos casos, sí, por ejemplo, muy interesantes, en el Parque Bicentenario, que hicimos nosotros, que está en Azcapotzalco, el agua de lluvia se capta en los techos, se lleva hacia cisternas, donde se contiene, y de allí se infiltra con filtros, se infiltra en el subsuelo a 85 metros de profundidad. Entonces, no hay una gota de agua que salga del Parque Bicentenario, que tiene 55 hectáreas, al drenaje de la ciudad. Es lo que se llama descarga cero, ¿verdad? Igual en el Tecnoparque de Azcapotzalco. Tecnoparque de Azcapotzalco es un desarrollo que está también en Azcapotzalco, para oficinas, donde la ciudad nos dijo, ustedes pueden cambiar el uso del suelo, de lo industrial, ahí era una planta de acero, justamente esto es la cuestión que estábamos hablando, postindustrial, y nos dijeron muy bien, no les podemos dar más agua potable, más que la que usaba la planta, y no les podemos dar drenaje de salida a digamos, el drenaje público, a la infraestructura pública, ¿no? Entonces tuvimos que resolverlo in situ. Es un terreno de 14 hectáreas, ¿no? Un campus, digamos, como una universidad. Entonces ahí lo que hicimos es captar el agua de lluvia, primero hacer una serie de azoteas limpias, que se llama, pasar todo el agua a unas cisternas, enormes cisternas, y de esas cisternas los excedentes se van filtrando y se llevan otra vez en esa zona de la ciudad a 85 metros. De tal manera que porque tenemos 9 pozos ahí de infiltración. Por cada pozo tenemos hasta 30 litros por segundo de captación de agua de lluvia. Entonces, si tenemos, vamos a decir, 10 pozos, estamos infiltrando 300 litros por segundo de agua en el subsuelo. Son técnicas que ya se están haciendo en todo el mundo, ¿verdad? Y que en México estamos muy atrasados. Todavía no se generalizan estos. A nivel de normativa, no. En algunas zonas se puede hacer, en otras no. Por ejemplo, en las zonas más al norte, bueno, las zonas poniente o las zonas en cual la geología no es filtrante, pero entonces puedes captarla y puedes infiltrarla más abajo, ¿verdad? En donde es filtrante. Por supuesto, todo el sur del valle, de la cuenca de México, digamos, es filtrante, definitivamente, porque es volcánica. Ahí podemos perfectamente infiltrarla en el subsuelo, Sí, ¿verdad? aprovechar, el mensaje es aprovechar también las condiciones Geológicas, geográficas y geológicas sí. de todas las Hay que ciudades, de entender, todas las regiones. exacto, es lo que le estamos llamando por ciudades esponja, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gran ingeniero Cruikshank, cuando nosotros hicimos el parque Xochimilco, parque ecológico de Xochimilco, que lo hicimos hace 20, 25 años, estábamos hablando pues de precisamente se recicla ahí una parte muy importante de agua y se vuelve a echar a los canales de Xochimilco, pero él decía, necesitaríamos hacer 2000 pequeñas presas, pequeñitas presas, de infiltración en todo el sur, en toda la cuenca sur, llámese Milpalta, llámese Xochimilco, llámese Tlalpan, ¿verdad? Dijo, y yo les garantizo que en 25 años tendríamos otra vez veneros y salida de agua en Xochimilco, por ejemplo. ¿Y qué lo impidió? ¿Por qué Pues no? porque no, volvemos a lo mismo, Nuevamente el papel la de. visión no la tenemos del agua, ni del espacio abierto. Tenemos zonas de preservación ecológica, por supuesto, que han sido dificilísimo mantenerlas, pero tenemos que hacerlas, esa es otra cosa, tenemos que hacerlas productivas en su vocación ambiental, ¿no?
no productivas en el desarrollo urbano. Entonces, digamos, es esta visión de... Otra visión muy importante del urbanismo contemporáneo es lo que se llama desarrollo cero. Entonces, por ejemplo, es más importante definir en una ciudad dónde no debe crecer que dónde debe crecer. Es una definición fundamental, simplísima. Suena como algo muy simple. Sí. Explíquenos cuál es la diferencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo áreas alrededor de un río o un río en una ciudad, si yo tengo áreas de infiltración, si tengo áreas de bosques, si tengo áreas de problemáticas, por ejemplo, como, digamos, manglares, ¿no? Lagunas, ¿verdad? Pues es obvio que esas zonas no las debo desarrollar. Entonces, primero en el urbanismo contemporáneo es dónde no debemos desarrollar y después dónde sí podemos y cómo, ¿no? Es otro aspecto fundamental. En general, los planes maestros que tenemos en todas las ciudades nos dicen, pues, zonas verdes, pero no aclara finalmente el qué y el cómo, sobre todo el cómo. O sea, sí establecen los límites de hacia dónde no. En general, digamos. En general y muy mal, digamos, porque no definen, por ejemplo, ¿qué le digo? En Ciudad Juárez, por ejemplo, la zona de antigua o inundable, ¿no? Pues ahí no debes de crecer, ¿de acuerdo? En las zonas inundables de nuestro país, pues no, obvio, no debes de crecer. En Villahermosa, Tabasco, pues donde no debes de crecer, ¿no? Son zonas inundables. O sea, falta especificidad a la hora de establecer hacia dónde no, en los planes maestros. Y entonces esas zonas son precisamente las zonas de contención, ¿verdad? Las zonas que se deberían de considerar de seguridad, ¿verdad? De seguridad casi nacional, ¿no? Porque estamos viendo que alguien decía una vez en una conferencia algo muy interesante, que el monto de lo que paga México por seguros de desastres es enorme. Pues eso mejor vamos a meterlo en donde podemos, ¿verdad? Es decir, estamos pagando en prevenir. En prevenir y en diseñar y en planear, ¿no? Estas zonas ambientales no aptas para el desarrollo, que podemos decir, ¿no? Zonas inundables, zonas fallas geológicas, por ejemplo, ¿no? Hay todo un corredor de fallas geológicas que se está perfectamente determinado en el Valle de México, pues que va a través, en la zona central, pues que va precisamente por la Condesa, con Narvarte, y va hasta el sur y llega a Xochimilco. Es decir, esa es una falla geológica fundamental. Donde no debería existir desarrollos inmobiliarios verticales. Exactamente, tenerla identificada, ¿verdad? Como un área verde continua, ¿verdad? O tenerla identificada como zona, pues vamos a llamarle propensa hacia el desastre, ¿no? Hoy día eso no está establecido en la normatividad. No está establecido. La normatividad, por ejemplo, de riesgo de la Ciudad de México está más bien por zonas, por tierra, donde están las arcillas, que fue el lago, que es la primera zona, la zona transición que se llama, y la zona la tercera zona, que es la zona dura, digamos, de Pedregal o de Tepetate, ¿no? Hacia las montañas. Pero no en términos de sus digamos, fallas geológicas, ¿no? Son líneas, esas líneas, eso no es horizontal, no es territorial, pues, es lineal, son puntos y lineales. Entonces, todo esto tenemos que entrar muy fuertemente, ¿verdad? El otro día el arquitecto Álvarez Ordóñez, que ganó el Premio Nacional de Arquitectura,
hace unos cuantos días, le planteó al presidente López Obrador la creación de un Instituto Nacional de Planeación y Desarrollo, ¿verdad? Que Sí. fuera transeccional. Me parece y dice, y tenemos las personas, ¿no? Tenemos la información, pero no es posible que no lo tengamos, ¿verdad? Que se haya quitado prácticamente desde los años 80 el Sistema Nacional de Planeación, ¿verdad? ¿Y qué respuesta obtuvo el Pues no arquitecto a esa sabemos, solicitud? pues ya sabe usted, no Lleva tengo. sus tiempos. Yo creo que sí, y yo creo que es otro elemento fundamental, es una buena propuesta. La Después, planeación, la planeación fundamental. territorial bien, es decir, no centralizada, por supuesto, pero una planeación nacional a nivel de las grandes infraestructuras, de los puertos, de las zonas, etcétera, etcétera. Un mecanismo de regulación, ¿verdad?, de normatividad, y que después los gobiernos estatales y municipales, ya hay muchos centros de planeación, institutos de planeación local, este, eh, que se establecieron como transmunicipales. Esa es otra cosa que ahorita vamos a hablar. Y que funcionan, pero digamos, no se les ha dado la fuerza tampoco, ¿no? Efectivamente, los institutos municipales de planeación, Mm, los institutos estatales de planeación, sí, que también existen, sí, lamentablemente no en todos los estados ni en sí, todas las ciudades. exacto. Sin embargo, sí existen Sí, institutos establecidos ya sí, en claro. varias localidades, pero ¿qué les hace falta o qué facultades les harían falta Miren, para que ujú, pues intervengan de parte, manera más sí, decidida? una parte muy importante es que eh, los municipios tienen 3 años. Ahora ya pueden ser, ya pueden repetir, Reelectos. digamos, ¿no? Ujú. Reelectos. Entonces, pues en 3 años no puedes hacer nada. No puedes planear, no puedes hacer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto cuesta tiempo hacer un proyecto importante digamos, de vialidad, de transporte, de espacio público, bien, etcétera, etcétera? ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo planearlo lleva 1 año y medio, 2 años, y ahora con la complejidad Ejecutarlo. democrática, ¿no?, que te lleva obtener los terrenos, etcétera, etcétera, las oposiciones. Afortunadamente estamos en un proceso ya más democrático, por lo tanto hay más discusión, por lo tanto es más lento, pero es mejor. Entonces, se llevan 1 a 2 años, digamos, planear y diseñar vamos a llamar, sistemas de transporte, sistemas de infraestructura verde, ¿verdad? O parques y espacios públicos. Y luego, pues 1 año de hacer un proyecto y se queda 1 año para construirlo. Nos estamos hablando de Ah, proyectos de principio a fin de alrededor de 4 años. exactamente, Eh, mínimo, ¿no? Te pueden llevar mucho más. Entonces, ese círculo pues, es totalmente vicioso, no es virtuoso, otra vez. Y otra cosa que está muy mal en México es 2 cosas más, que tienen no hay presupuestos trianuales o bianuales, ¿verdad? Sino son anuales. Y si no se lo gastan, pues lo pierden. Entonces, generalmente se los dan en la mitad del año. Pues, con total, 6 meses para ejercerlo. pues, entonces, estamos perdidos. Estamos muy mal. ¿Cuál Entonces, es el otro punto que quería mencionar? el otro punto es precisamente que en otras partes del mundo, si un presidente municipal genera un plan o un proyecto, ya un proyecto, porque además para pedir dinero necesitas un proyecto. Es decir, para planear haces la planeación, haces el proyecto ejecutivo, y con eso vas a pedir dinero. Lo tienes que pedir 1 año antes, obviamente, ¿no?, para aprobarse. Volvemos a lo mismo. Hay una incompatibilidad de tiempos totalmente contradictorios. Entonces, en otras partes del mundo, pues el cabildo vuelve ley ese proyecto. ¿Me explicó?
Entonces, si es ley, se tiene que hacer, aunque sea otro partido. ¿Ese sería el camino? Definitivamente. Ok. Me explico. Normalizar Un proyecto, por ejemplo, volvamos a volver otra vez a lo de París, ¿no? O de Estados Unidos, ¿no? Entonces, llevan proyectos que llevan 20 años por hacerse. Me explico. No 3, ni 4, ni 5, 20 años, ¿no? Implementar un sistema urbano importante. Ahorita vamos también a eso, ¿no? Un caso positivo que nosotros hicimos en Tampico, ¿no? Entonces, tienen que ser ley y nada de que tenemos que despolitizar y desapadrinar, porque eso es como del siglo XIX, ¿no? Que el gobierno regala y entonces ese es el tema del presidente municipal y es el padrino del proyecto, ¿no? Es una cosa de necesidad y de derechos humanos, ¿verdad? El tema de lo que estamos hablando, entonces, y de seguridad, ¿cómo se llama? Crecimiento, ¿no? Equilibrado. Entonces, eh, el tema es entonces, muy bien, hay una iniciativa, por ejemplo, hicimos un proyecto en Tampico, Tamaulipas, con una visión, con un presidente municipal muy visionario. Dijimos, vamos a transformar todo el canal de la Cortadura, que tiene 1,5 km, para limpiarlo y hacer un parque público, hacer un parque lineal, limpiar la laguna del Carpintero, había drenajes, estaba inundándose, etcétera, etcétera, esa zona. Bueno, como le digo a usted, nos tardamos 1 año y medio en el proyecto, en el levantamiento de toda la infraestructura, y total se hizo una primera partecita, ¿verdad? La pura infraestructura, el puro canal, no el espacio público realmente, ¿no? La infraestructura de la ingeniería, vamos a llamar. Los puentes nuevos, la tabla estaca, la ampliación, la profundización por la que se limpió ya el agua del canal, los drenajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después vino un presidente de otro partido y lo congeló 3 años. Después vuelve otra vez a entrar otro partido, el PAN, digamos, y claro, dice, pues es una visión a largo plazo, vamos a hacerlo total, para no hacer el cuento largo. Es un gran proyecto que ha transformado totalmente Tampico. Hoy es el segundo lugar más visitado a nivel turístico y local de Tampico. Y Se concluyó finalmente el en parque 10 años. lineal. En 10 años. Nos tardamos 10 años. Que es normal, ¿eh? Eso es normal, digamos, para una ciudad. Estamos haciendo algo en San Antonio. Llevamos 5 años y llevamos una cuarta parte del proyecto similar en Texas, ¿no? Pero es un proyecto ley. ¿Me explico? Es un proyecto ley. Sí, que se tiene que seguir. Es mandato y Exactamente. tiene que tener continuidad. Continuidad. Arquitecto, si tuviera que priorizar 3 recomendaciones, ¿cuál sería el 1, 2, 3 que usted le diría a los gobiernos municipales, estatales y al federal? Sí, bueno, el primero que necesitamos tener visiones más medianas de plazo. Y por lo tanto necesitamos despolitizar y desapadrinar los proyectos. Tienen que ser proyectos comunitarios, digamos, de la comunidad, de la ciudad. Entonces es muy importante. Entonces, y que los cabildos los aprueben y se constituyan en proyectos precisamente de implementación de mediano plazo. Segundo, que tengan proyectos, porque luego llegan, no tienen ni siquiera proyectos. ¿Me explico? El nuevo presidente municipal no tiene proyectos. Entonces, empiezan a inventar. Entonces, es lo que decía un urbanista inglés de México. México lo tenemos que inventar cada 6 años. Lo reinventamos, entonces empezamos de cero. No tenemos continuidades, digamos. Entonces,
La primera es que tengan esa planeación, la implementación de proyectos, aunque no se desarrollen los proyectos, se puedan establecer entonces visiones a medianos plazos de esos proyectos más complejos, ¿no? A mediano plazo, 6 años, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Aunque sean partidos distintos. El segundo es que esos proyectos sean profesionales, es decir, que realmente estén diseñados por gente profesionistas, Expertos. interdisciplinarios, ¿no? Arquitectos paisajistas, urbanistas, ingenieros con una visión contemporánea del manejo de las infraestructuras, ¿verdad? Y demás. Y que el tercero, pues, es lo que decimos, que se cambie esta visión de, insisto, de densificación, que está muy bien, necesitamos densificar nuestras ciudades, pero necesitamos una transformación de las normativas en términos de aportar, que es lo que aporta desarrollo, porque no simplemente es llenar y llenar y llenar espacios con mayor densidad, es cómo los voy a servir, ¿verdad? Cómo los voy a conectar y cómo voy a crear espacio público, ¿no? Y la tercera, pues, la participación, iniciativa privada y pública, ¿no? Cosas como las que se están haciendo en Chapultepec, con el Consejo Rector Ciudadano, con el Fideicomiso Probosque. Entonces llevan 15 años y se ha dado una continuidad extraordinaria, por ejemplo, en Chapultepec, ¿no? Se han aportado más de 500 millones de pesos de la iniciativa privada. Entonces es una relación uno a uno, ¿verdad? Por supuesto el gobierno ha puesto más, ¿verdad? Pero esos sistemas democráticos que se establecieron, tripartitas, por ejemplo, Consejo Rector Ciudadano, Fideicomiso Probosque, son modelos que debemos exportar, ¿no? Y autoridades, por supuesto, están las autoridades, pero es impresionante, se vienen reuniendo cada mes desde hace 15 años. ¿Me explico? Y ya hay planes maestros, hay visión de futuro, ¿verdad? Hay continuidad. Hay continuidad, hay observación ciudadana, ¿verdad? En el mantenimiento, en la operación de lo que ya se hizo, ¿verdad? Entonces, muchos presidentes municipales y muchos gobernadores tienen miedo a estas situaciones más democráticas, ¿no? Porque pierden poder, ¿verdad? Obvio. Pero usted lo califica como un camino irremediable, porque No, pues además claro. las ciudades tienen No, las ciudades, como usted muy bien dijo, son muchos actores. Las ciudades las hacemos todos. No las hacen los arquitectos, no las hacen los ingenieros. Una parte, cada uno tiene una parte, ¿no? La iniciativa privada, la hace el sector público, la población. La población, definitivamente la población, ¿verdad? Más del 50% de la vivienda en México es autoconstruida, ¿no? Altísimo porcentaje, sí. Y tampoco hay normativas que rijan esa autoconstrucción de manera sostenible, ¿verdad? Exacto, y con orientación, se puede hacer con orientación, ¿no? Ha habido muchos también casos muy positivos de orientación hacia sistemas de autoconstrucción. Este es otro gran tema, ¿no? Podríamos pasarnos aquí porque varias horas. La ciudad es por esencia compleja y por esencia multidimensional, multiparticipativa, y la vamos haciendo y deshaciendo, todos, ¿verdad? Si nosotros vamos a una ciudad como Praga, vamos a llamarle, en donde para hacer el metro cruzaron 13 capas históricas, no geológicas, para llegar a la estación. ¿Me explico? Vemos que las ciudades, pues las ciudades son como una cebolla.
en donde se van desarrollando las ciudades. Pues hay la ciudad romana, la ciudad de esto, la ciudad medieval, la ciudad el Renacimiento, la ciudad de esto, y está al final la ciudad moderna, ¿verdad? La que estaban haciendo, y el metro va abajo, ¿verdad? Entonces, las ciudades son como una capa de cebolla, digamos, en la que se van desarrollando, ¿no? Y que por lo tanto esa es la otra parte, la parte histórica, que es otro temazo de platicar, digamos, ¿no? De discutir, porque tenemos muchas ideas sobre eso aquí en este despacho, del área metropolitana, por ejemplo. ¿Por qué el área metropolitana de la Ciudad de México, digamos, el área metropolitana de México, no es, digamos, como, vamos a llamarle Los Ángeles, ¿no? Porque tiene identidad. Su historia. Pues porque tiene historia, porque desde antes de que se hicieran centros, siempre fue un área metropolitana. ¿Me explico? Entonces, cada alcaldía hoy y cada pueblo de la zona metropolitana era ya un pueblo y tiene historia. Y eso es lo que deberíamos entrar otra vez a rescatar identidad del área metropolitana. Arquitecto, muy a mi pesar, tengo que concluir la conversación, Sí. pues no sin antes agradecerle que nos comparta estos conceptos que nos pueden llevar a construir mejores ciudades sobre espacios nuevos o sobre espacios viejos. Exactamente. El tener espacios antiguos, históricos, no son una limitante, por el contrario, pueden enriquecer claramente. Y darle viabilidad, ¿no? Y darle viabilidad en futuro a esta a la convivencia ciudad. entre las personas y su entorno. Exactamente. Entre lo viejo y lo nuevo, entre lo público y lo privado, entre lo comunitario y lo centralizado de los gobiernos, etcétera, etcétera. Pues le agradezco mucho, arquitecto, y de seguro que esta conversación tendrá que ser solo la primera de muchas, porque hay varias dimensiones que falta tocar en este tema de la construcción de ciudades. Por ahora, pues le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias.